Hola, ¿qué tal? Bueno, la guía GRE, guía naranja, guía Siquime, guía de respuesta en caso de emergencia, es una guía que utilizamos los primeros respondedores como bomberos ante las fases iniciales de un incidente con materiales peligrosos. Es una guía que se lanza cada 4 años. Yo tengo la edición 2016. Ya salió la edición 2020. Se puede descargar de manera gratuita en la página del Siquime. Está desarrollada en colaboración con el Siquime de Argentina, el gobierno de Estados Unidos, de Canadá y de México. Eh, No es apto para la venta, se puede descargar gratuitamente. Igual si quieren conseguir la versión física en los e-commerce lo pueden conseguir obviamente pagando. Lo primero que vamos a notar es que el libro está dividido con páginas de distintos colores. Para empezar, las páginas blancas nos indican, serían páginas instructivas de teoría. Nos explica cómo utilizar la guía o interpretar algunos carteles, etc. En la tapa nos vamos a encontrar con algunos organismos de emergencias al que debemos llamar. Y también nos explica cómo utilizar esta guía. Este cartel nos explica cómo utilizar la guía. A ver si logro. Nos explica cómo utilizar esta guía. Se cortó el video. Siguiendo los pasos correspondientes. Sería como una especie de tutorial rápido. Ahora, tenemos el índice. Y también tenemos las precauciones de seguridad al comenzar a trabajar en la escena. Tenemos que asegurarnos la seguridad de la escena, identificar los riesgos, los químicos o los materiales peligrosos con el que vayamos a trabajar, evaluar la situación, el clima, si hay fuego, agua, el terreno, etc. Podemos solicitar ayuda a personal especializado y cómo responder. También nos explica el sistema de clasificación de riesgos. Cada material peligroso, cada sustancia tiene distintas clases. Se agrupan en distintas clases de riesgos en común. Cada clase, por ejemplo, explosivos, clase 2 gases, clase 3 líquidos inflamables, etc., tiene divisiones. Como división 1.1, explosivos que presentan un riesgo de explosión en masa, etc. Después tenemos introducción a las tablas de marcas, etiquetas y carteles o placas, que nos explica cómo se utilizaría cada cartelería. Hay distintos carteles que lo vamos a estar viendo a lo largo de esta guía. Los números que están encerrados en un círculo con fondo negro es el número de guía. Cada guía se realiza, cada guía nos informa, cada guía es una agrupación de distintos riesgos que tenemos en distintos materiales que comparten algún comportamiento, riesgo, etc. Es una agrupación de cómo responder. La guía es son las páginas más importantes de esta guía. De este libro, perdón. Nos explican las precauciones que tenemos que tener, qué acciones tomar, qué hacer, qué no hacer, los distintos riesgos a los que nos exponemos, qué equipo de protección personal utilizar, qué acciones tomar con la población, etc. Acá nos explica algunos carteles que se utilizan, que los deben haber visto en camiones, porque esta guía es únicamente para incidentes que se involucren en el transporte de estas mercancías, ¿sí? No es para alguna planta o una industria en el que está todo en el lugar. Esto es solamente para vía pública. Vamos a notar que acá tenemos el círculo negro con el texto en blanco que nos indica el número de guía a utilizar para estos riesgos, en este caso explosivos. ¿Sí? Acá abajo, en la parte de abajo, tenemos un número que nos indica el riesgo o la clase o la subdivisión. Después tenemos varias páginas que nos indican con el número de guía a utilizar los distintos transportes que puede haber según el tipo de material peligroso, según el tipo de clase o riesgo, que nos indica algunas características como protecciones que puede tener, la presión con la que trabaja, qué tipos de materiales puede contener, etc. Después tenemos el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos o SGA. Nos indican las advertencias, prudencias, el tipo de producto, dónde se ubican los barriles o cajas. Y también nos muestra los pictogramas que tienen peligros físicos y peligros a la salud y el medio ambiente. Tenemos distintos pictogramas, seguramente ya los han visto. No sé si se ve, si puedo enfocar.
Esto sí, seguramente lo vieron en algún camión, es el número de identificación de las Naciones Unidas. Es un cartel naranja que en la parte superior nos indica el riesgo, o sea, la clase de material que es. Si está por duplicado el número, nos indica que es una intensidad, ¿cómo se dice? Que es una intensificación del riesgo. Si, por ejemplo, tiene una X, significa que reacciona violentamente con el agua. Si es un solo riesgo, va a tener un 0 a la derecha. En la parte inferior vamos a tener el número de identificación de las Naciones Unidas, que la ONU a cada material le asigna un identificador, un número. Nos explican los riesgos que puede haber. Por ejemplo, la cifra 9 comprende un riesgo de reacción violenta espontánea, según el tipo de material, de un peligro de explosión, etc. El número aplicado indica una intensificación del riesgo. Bueno, que ya les expliqué. También nos muestra algunos riesgos más que hay en varias páginas. También nos explica cómo trabajar en tuberías, que en Estados Unidos es algo que se utiliza bastante. Tenemos tuberías de gas natural, también tenemos tuberías de petróleo. Nos indica las señales que hay cerca de las tuberías, no están inmediatamente arriba de las tuberías, están en zonas cercanas. Los distintos carteles, qué precauciones tomar, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. También el tipo de estructuras que hay de tuberías sobre el nivel del suelo. Tenemos indicadores de rupturas o fugas de tuberías, como silbidos, rugidos, sonido de explosión, etc. Está el listado ahí, para el que quiera ver el libro. Consideraciones de seguridad, también para identificar sobre cómo responder ante un incidente en una tubería, hay que notificar. Ahora continuamos con las páginas amarillas. Las páginas amarillas nos indican el nombre del material, el número guía y el número de identificación de la ONU, de las Naciones Unidas. Esta guía amarilla se encuentra ordenada según el número de identificación. Los materiales que estén con fondo verde significa que tienen riesgo tóxico de inhalación, es decir, que si inhalamos ese material que está en el aire, nos va a resultar tóxico para nosotros o para el medio ambiente. Esto después lo vamos a ver más adelante en las páginas verdes. Después, en las páginas azules tenemos lo mismo, solamente que ordenado de manera alfabética según el nombre del material. Es exactamente lo mismo, el mismo listado. Bueno, ahora tenemos las guías naranjas. Se le dice guía a las páginas naranjas. Guías, esto sería la parte más importante de la guía, del libro, que es según el tipo de riesgo o clasificación, o también según el tipo de material. Es una agrupación de características comunes que comparten peligros y demás precauciones. Nos explican los peligros que puede haber según este riesgo, que puede ser incendio o explosión, o también a la salud. Va a depender de cada guía esto, según los datos que nos va a mostrar. También consideraciones para la seguridad pública, con proteger a la población, qué equipo de protección personal utilizar, sí, que evacuar, cómo hacerlo. También la parte en la derecha nos muestra cómo reaccionar, cómo sería nuestra respuesta ante la emergencia, en caso de que haya un fuego, un derrumbe, etc. O si hay un derrame o fuga, y también los primeros auxilios. Estas secciones van a depender según la guía que utilicemos, dependiendo del riesgo, clase o material con el que nos enfrentemos. Bueno, ahora tenemos otra página blanca previa a la sección verde, que nos explica cómo utilizar la zona de aislamiento inicial y zona de acción protectora. La zona de aislamiento inicial sería la zona 0, la zona de mayor peligro, que sería un radio de determinados metros en el que está el incidente con ese material. La zona de acción protectora es la zona en la que, si hay riesgo tóxico por inhalación, es la zona a favor del viento en el que hay que evacuar. Es una distancia, vendría a ser como una especie de cono.
También tenemos que tomar algunos factores que pueden ser respecto a los materiales peligrosos, la amenaza a la población y condiciones climáticas, sobre las acciones de protección, es decir, sobre la zona a evacuar. Tenemos unas páginas más de teoría y acá nos explica la zona de aislamiento inicial, sería la zona 0, que acá en el centro está el derrame, y el radio es la distancia de aislamiento inicial. Nos explica, tenemos información de cómo utilizar la guía, de qué consideraciones tener en cuenta, y acá a la derecha tenemos la zona de distancia de acción protectora, la zona de evacuar, nos explica cómo realizar este cálculo. ¿Sí? En la zona de evacuar según la dirección del viento. Ahora llegamos a las páginas verdes, que tenemos distintas tablas según el número de identificación de la ONU, la guía y el nombre del material. Para derrames pequeños y derrames grandes vamos a tener distintos datos. Primero, aislar a la redonda, determinada cantidad de metros o pies, que sería la zona de acción inicial. Y después la zona de evacuación, la zona de acción protectora, que va a variar según el día y la noche por distintos datos climáticos. Se puede ahondar leyendo en este libro, van a tener más información sobre cómo funciona esto. Que puede ser en kilómetros por lo general, o metros. Y para derrames grandes lo mismo. Se divide en dos tipos, en derrames pequeños y derrames grandes. También nos explica, según un material, cuando es utilizado como un arma química. Después tenemos la guía de usuario de la guía, que nos explica cómo se utiliza la guía. Todo lo que les estoy comentando lo van a poder ahondar leyendo toda la guía. ¿Sí? No, lo que sé no lo aprendí en otro lado. En realidad sí lo aprendí en cursos de bombero. En cursos básicos de materiales peligrosos. Que nos explicaron cómo utilizar la guía. Bueno, nos explican cómo utilizar la guía. Las distintas páginas que tenemos, materiales con riesgo tóxico por inhalación, distancia de aislamiento y evacuación, etc. También el control de incendios y derrames. También la ropa y equipo de protección personal que utilizamos en incidentes con materiales peligrosos. Si quieren les puedo hacer un video mostrando los distintos tipos de niveles de protección que utilizamos los bomberos. El control del vapor, peligros y riesgos de una leve y cómo controlarla. Es un riesgo bastante peligroso esto. También las precauciones de seguridad y una tabla que hay que utilizar con precaución, como bien dice el libro, porque estos datos pueden variar, no hay que confiarse. Y de hecho recalca bastante en eso. Bueno, cómo reaccionar ante una leve. Uso terrorista, criminal de agentes químicos, biológicos o radiológicos. Y también indicios de que estamos ante un ataque de alguno de estos agentes. Que como pueden ver, no sé si se llega a leer. Algunos indicadores son animales, pájaros y peces muertos, ausencia de insectos, olores inexplicables, número inusual de personas muertas o enfermas, patrón de las víctimas, ampollas, erupciones, enfermedades en áreas confinadas, etc. Hay un gran listado y nos explica algunas diferencias entre cada tipo de agente y sus riesgos, peligros, etc. También indicadores de un posible incidente radiológico, medidas de descontaminación. Esto es algo muy interesante, especialmente para los que sean preppers y eso seguramente les va a interesar. Estrategia de respuesta. Les pido disculpas por la interrupción. Bueno, indicadores de un posible incidente radiológico, consideraciones de seguridad personal, estrategia de acercamiento y de respuesta, acciones iniciales a tomar, las medidas de contaminación. Esto sería ya un caso bastante extremo. También tenemos artefactos explosivos improvisados, que la realidad es que hasta en estos incidentes va a responder la policía, por lo general, con sus brigadas de explosivos. Y también las distancias de seguridad en cada tipo de elemento. O tanque de GLP. Camiones que contengan GLP. Después tenemos un glosario que nos explica los distintos términos utilizados en la guía, que es demasiado útil.
varias páginas de glosario, los datos de publicación de quienes hicieron esta guía, Centros Nacionales de Respuesta de Estados Unidos y Canadá, números de respuesta en caso de emergencia para distintos países. Y después tenemos, por último, los documentos o papeles de embarque. El papel de embarque es un documento que va a tener el chofer del camión o tren o lo que sea que transporte mercancías peligrosas, que va a tener un contacto de emergencia, el tipo de riesgo y división, nombre del embarque, grupo de embalaje y número de identificación de las Naciones Unidas. Además, es obligatorio que posea las distintas placas o carteles que ya vimos en la guía. Se ve más o menos así, no sé si se ve. Acá. Bueno, esto es todo. Es uno de los primeros videos que estoy haciendo, así que capaz que se ve un poco interrumpido, desprolijo. De hecho, tuve varias interrupciones que tuve que cortar el video por distintas razones, así que ahora lo voy a volver a unir. Si quieren hago un video explicando los distintos trajes que tenemos, desde bombero hasta totalmente encapsulado, que es los que ven en las películas o en los laboratorios nivel 4 de materiales peligrosos, que usan en el CDC, lo deben haber visto en distintas películas. Así que bueno, eso. Si quieren suscríbanse así les llegan notificaciones de esos videos. Antes de terminar con este video, me olvidé de avisar que esta guía se complementa con el uso de binoculares o monoculares para poder divisar desde una zona segura, a una distancia prudente, el material con el que vamos a estar trabajando a través de los carteles que ya vimos. También quiero aclarar que no soy especialista en materiales peligrosos, ni mucho menos, soy un bombero bastante nuevo, tengo 2 años y medio, 3 de antigüedad. Así que estos videos los estoy haciendo para poder comentárselos, porque también me sirve para aprender. Para poder explicarles algo, tengo que estudiar antes y aprender. Seguramente no soy didáctico, no soy muy didáctico, me trago en algunas cosas, ni soy instructor. Así que vamos a ver cómo sale esto. De a poco voy a ir mejorando. Así que bueno, eso. Si me equivoco en algo, coméntenlo, porque este es un libro que es de seguridad, es algo bastante serio, así que si me equivoco, háganmelo saber en los comentarios. Porque también depende de la seguridad, uno no puede estar explicando algo que capaz que no entiende muy bien, o se está equivocando, corríjanme. Bueno, eso, hasta luego.